pleno invierno y de cara a lo que podría ser o no un contagio comunitario de la variante Delta. Y para eso vamos a hablar con Marta Cohen, la patóloga argentina que está en el Reino Unido y nos atiende gentilmente. Hola Marta, buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, ¿cómo están ustedes? La primera pregunta tiene que ver con lo que esperemos que no ocurra, pero claramente con algunos contagiados ya detectados oficialmente de la variante Delta en la Argentina. ¿Qué es lo que puede pasar, según tu análisis, con esa mirada respecto de esta variante y la implicación que pudiera tener entre nosotros? Mira, yo te voy a comparar, como muchos dicen, tenemos el diario del lunes, lo tenemos acá. Acá llegó en el mes de abril, alrededor del 20 de abril. Tardó un mes en hacerse 3.000 casos. Está bien, llegaron 1.000 casos juntos, ¿no es cierto?, aproximadamente. Tardaron un mes en hacerse 3.000 casos. Hacia fines del mes de mayo ya era el 60% de los casos. Y ahora, a partir de junio, ya fue el 90% de los casos, el 99% de los casos, y pasamos de tener 2.100 el 15 de mayo a tener 50.000 por día en este momento. Wow, los números realmente hablan por sí solos, ¿no? Mira, lo llaman en Europa, lo que ha sucedido es un crecimiento vertical. ¿No es cierto? Ha crecido un 500% y, por ejemplo, acá mañana va a ser el Freedom Day, ¿no? Claro. Sí. Se abre todo. Pero bueno, ahora, nefasto va a ser. Marta, desde que se detectó ese primer caso hasta que hubo una circulación ya comunitaria, ¿cuánto tiempo pasó justamente teniendo en cuenta este diario del lunes? Claro. Bueno, exactamente. Con la cuarentena que todavía tenemos hasta mañana, tardó un mes en hacerse, en darse cuenta de que había un gran número de casos. Que cuando quisieron acordar había 3.000. Y eso lo hicieron porque se hacen muchos test, 1.200.000, y muchos análisis genómicos. Entonces, por eso fue una de las preguntas. ¿Hay tantos casos porque hacemos demasiados análisis genómicos? Bueno, eso está bien, ¿no es cierto? Claro. Porque permitieron identificar 2 ciudades en donde había más casos, hicieron más test, más vacunas. En esas zonas había habido una menor aceptación de la vacuna de la población de la India, que era de donde habían venido los 1.000 pasajeros, entre 500 y 1.000. Así que un mes hasta hacerse evidente. Y yo te diría unos 3 semanas más hasta hacerse ya, este es el comienzo de la tercera ola, y bueno, y ahora de ahí en picada. La única diferencia es que en ese momento el gobierno hizo algo bueno, que fue decir, bueno, tenemos un 40% de vacunados a mediados de mayo con 2 dosis, bueno, incrementemos la vacunación, primera y segunda dosis, y ahora tenemos un 67% vacunados adultos con 2 dosis. Claro. Y esta es la diferencia. Es la diferencia fundamental con la Argentina. Fundamental. Fundamental, que no es más grave. Si vos comparás con la India, ¿qué pasó con la India, Hugo? Pasó que en la India, en el mes de enero, febrero, había solamente un 3% de vacunados con 2 dosis. Y por eso fue la explosión. Y acá tenemos 50.000 casos diarios y hubo 30 muertos. Y la diferencia es las 2 dosis de la vacuna. Claro, fundamental. Que ese es el gran problema. Ahora, estuviste, Marta, o estuvo, mejor dicho, para ponerlo formalmente, con la ministra Bisotti en días pasados. ¿Cuál fue tu impresión? ¿De qué hablaron? Contanos un poco, chusmeanos un poco sobre ese encuentro. Bueno, mira, yo subí una foto que no me han puesto mis redes ahí, la subí en el @drmartacohen. Ahora vamos a pedir que las pongan entonces. Gracias. Yo repetí el tweet que ellos habían hecho, esperé hasta que ellos lo hicieron público. Si ellos no lo hubieran hecho pública, yo no lo hubiera hecho público. Pero bueno, me agradó mucho. El lunes yo recibo una invitación oficial de la embajada para ir a la cena con la ministra y con la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Ellas habían expresado el deseo de conocerme. Me contaron que me siguen en las redes, así que saben todo de mí, aparentemente. Tuvimos una charla muy distendida. También estaba la embajadora de Gran Bretaña en Argentina, que asume en el mes de septiembre, así que fue muy bueno también poder dialogar con ella. Hablamos de la pandemia, hablamos de las vacunas, hablamos de las vacunas de los jóvenes, y compartimos opiniones sobre qué jóvenes hay que vacunar primero y cuándo. Y también yo le manifesté la necesidad de hacer más testeos. Ella me dijo, se están haciendo 100.000. Yo le dije, se necesitan muchos más. Precisamente para hacer el diagnóstico epidemiológico. ¿Qué dijo nada, frente a la crítica? Nada.
Una sonrisa, no, fue todo muy distendido, me pareció una persona muy agradable, me pareció una persona así sencilla, no, no rígida, ¿me entendés? Conversamos muy bien. También hablamos del proyecto de muerte súbita del lactante, que es un proyecto que, bueno, por el cual a mí me hicieron la distinción del lobby y sí. El embajador argentino en Gran Bretaña, Javier Figueroa, está muy interesado en llevar a cabo este proyecto a Argentina. Ya estaría aprobándose, o sea, ya estaríamos próximos a comenzar a trabajar. Y hay colaboración entre el Hospital de Niños de Sheffield, donde yo trabajo, la Fundación de Muerte Súbita de la Infancia, que se llama Lullaby Trust, el Ministerio, y bueno, y ya lo próximo sería comenzar a planificarlo más directamente. Así que fue un encuentro lindo, productivo, relajado, en donde, bueno, pudimos discutir así, en palabras lisas y llanas. Claro. Marta, recién mencionabas justamente a las personas, los jóvenes que hay que vacunar y cuándo. ¿Qué es lo que se habló sobre eso y cuál fue tu sugerencia? Bueno, estuvimos de acuerdo con que hay que vacunar a los niños en situación de vulnerabilidad, con comorbilidades de cualquier tipo. La ministra me hizo una observación interesante porque me dijo, ¿qué te parece vacunar a los hermanitos? Surgió de ella eso. Y le dije, me parece muy bien, hay que vacunar a los hermanitos de los vulnerables, como yo le expresé, yo tengo un hijo especial, y a mi hija más chica la hubieran llamado antes a vacunarse, no la llamaron porque fue muy rápido todo acá, pero precisamente por tener un hermano vulnerable, así que está bien. Y lo que yo le expresé, que yo cambié el paradigma, es que yo antes decía hay que vacunar a todos los niños ya. Pero hace unas 2 semanas yo leí un artículo en el British Medical Journal sobre la vacunación de los niños en el Reino Unido. Ajá. En el Reino Unido tenemos la vacuna, que es la de Pfizer, aprobada. Está aprobada en el Reino Unido para los niños mayores de 12 años. Entonces, ese artículo claramente hacía esta referencia. La mortalidad en los niños es de 0,17 cada 100.000. La mortalidad en un adulto sabemos que es mucho mayor, o sea, si una persona tiene 75 años es 1 de cada 8, claro. Si una persona tiene 40 es 1 de cada 1.000. Las personas que se enferman gravemente, que ingresan a los hospitales y saturan las terapias intensivas y que fallecen y que pueden originar nuevas variantes son los adultos. Correcto. Sobre todo, por supuesto, con comorbilidades. ¿Y por qué, de paso le decimos a la gente, por qué lo de los niños? ¿Tienen el virus avanza menos, como huésped se comporta de otra manera? Son más sanos, tienen una gran respuesta inmune que incluso cuando les dan la vacuna elaboran mucha más cantidad de anticuerpos. Por supuesto que se pueden morir, pero ya te digo, muy poquititos. Ajá. Entonces, la propuesta de este artículo era una propuesta moral, es decir, debemos vacunar a nuestros niños de Gran Bretaña ahora que tenemos la vacuna y está aprobada, o debemos dar esas vacunas al mundo que no las tiene, donde hay adultos que tienen que vacunarse. Entonces yo sin ninguna duda adhiero a esto, bueno. Porque esto no es un problema de cada país, esto es un problema de la humanidad. Correcto. Entonces tenemos que privilegiar los distintos grupos para tener un mejor beneficio. Ahora, así que bueno, yo le transmití esto. Te escuchó Bisotti porque surge de las últimas informaciones que los 3 millones de vacunas de Moderna van a ser aplicados a chicos con comorbilidades de 12 a 17 años, sí. Cosa que parece... Sí. Bueno, ella estaba de acuerdo, ¿eh? No es que ella estuvo de acuerdo en ese momento. Digo que hay relación también en la conversación que tuvieron. Es que tuvimos una conversación muy honesta, ¿no? En donde, incluso cuando yo dije de lo de hacer el proyecto de muerte súbita del lactante, yo le digo, yo hablo desde la ciencia, no me quiero mezclar con la política, lo mío es solamente la ciencia, así que eso me da la libertad de poder decir con sinceridad lo que pienso. Y hablando justamente de aplicar la Moderna en jóvenes, en menores con comorbilidades, digo, ¿qué tenemos que saber sobre esta vacuna, sobre la vacuna Moderna? ¿Qué efectos puede llegar a tener? ¿Por qué se puede aplicar también en los chicos? ¿Qué tenemos que saber al respecto? Bueno, en los niños estaba a punto de aplicarse, en chicos de más de 3 años, está a punto ya de poder aprobarse. Las vacunas de Moderna son las recomendadas para los niños y para las embarazadas que tienen un bebé en gestación, o sea, un niño. Entonces, las mujeres embarazadas, ni Sinopharm, ni Oxford AstraZeneca, ni Sputnik. De preferencia son las vacunas
sintéticas. Las mujeres embarazadas también porque son población de riesgo. Claro. Raramente personas, niños y personas jóvenes han hecho una miocarditis autoinmune como consecuencia de las vacunas de Moderna o de la de Pfizer. En todos casos ha sido transitorio y se han recuperado bien. Es importante, que todas las vacunas pueden tener eventualmente una complicación, como cuando uno toma un antibiótico, ¿no es cierto? Puede suceder. Claro. Hay que siempre valorar el riesgo-beneficio y hay que estar alerta, sobre todo los médicos, a las complicaciones que se pueden haber descrito, y en este caso les menciono miocarditis de origen autoinmune que aparece después de la vacuna. Marta, hablemos de nuevo de la variante Delta, que es la que está, digamos, acuciando al mundo completo, y a la Argentina. Muchos calculan que puede haber algún tipo de contagio, una repercusión a fines de julio, otros aventuran a mitad de agosto. ¿Qué es lo que estás analizando en perspectiva de lo que está pasando entre nosotros? Cuando, bueno, la curva de contagios ha mermado, lamentablemente no de fallecidos, que creo que está entre 400 y 500 todavía a nivel diario. Los fines de semana eso baja, por suerte, o el conteo baja. La curva de contagios ha bajado porque los test son pocos. Claro. Entonces, si a mí, un colega de ustedes de La Rioja, me escribía y me mandó los datos de La Rioja del día viernes. Había habido 1050 test y 260 positivos. Bueno, es demasiado poco. Claro. Es decir, se escapan 2 de cada 3. Entonces, si vos de cada 3 estás encontrando uno, ¿qué pasa con los otros 2? Los otros 2 son casos que están ahí, que nadie sabe dónde están, que contagian, que siguen haciendo la bola de nieve. Entonces, por eso en Argentina hay falsamente una gran mortalidad con respecto al número de casos. Y no es porque en Argentina la mortalidad sea mayor, es porque hay muchos más casos de los que se diagnostican o se pueden identificar. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, es ya aumentar el número de test. Nunca los test pueden ser más del 10%. Y para que te des una idea, acá en el mes de mayo, que teníamos 2.000 casos diarios, había un 0,5% de positividad. Claro. O sea que se escapan muy poquitos. O sea que eso es fundamental. Y de ahí lo tenés inmediatamente con lo otro, que es el análisis genómico, que es un porcentaje de los positivos. Si vos tenés pocos positivos porque haces pocos test, vas a tener obviamente menos análisis genómico. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer, porque no dudo que van a aumentar los casos en algún momento de la variante Delta, porque en todo el mundo se ve lo mismo, ¿no es cierto? Todo el mundo se comporta de la misma manera. En Estados Unidos están aumentando los casos exponencialmente, en Europa, en Australia, en Israel. Claro. Mira, en Israel han aumentado tanto los casos que están cerrando nuevamente, incluso un porcentaje de los vacunados con las 2 dosis de Pfizer fallecen. Claro. La mayoría con comorbilidades, pero algunos que no son aparentemente personas sanas. Es decir, que ¿por qué Argentina va a ser la excepción? Hay que prepararse como para que en un mes como mínimo haya un aumento del número de casos significativo. Entonces, ¿qué necesitas? Esa ventana de oportunidades que tiene Argentina. Hay que mantener las restricciones con la responsabilidad individual de la gente. Hay que aumentar significativamente el número de test y de análisis genómicos, y hay que seguir aumentando la primera y la segunda dosis de la vacuna. Claro. Ahora, esto de la falta de testeos es algo que no es nuevo, se viene mencionando hace ya tiempo, lo han hecho muchos colegas tuyos. ¿Por qué se testea tan poco? Digo, ¿qué es lo que pasa en el medio? Parece un déjà vu, sí, realmente. Claro. No sé, porque mira, cuando yo la primera vez que dije en Argentina hay pocos test, pero claro, se entiende porque Argentina no tiene las posibilidades, a mí me llamó un ministro, no voy a decir el nombre, y me dijo, no, perdón, estás equivocada, porque en Argentina hay posibilidad de hacer los test. Entonces yo de ahora en más digo, en Argentina están las posibilidades de hacer los test. Así que el CONICET, que es una institución increíble de Argentina, debería estar liderando esto para hacer muchísimos test. Por ejemplo, una cosa que se hace aquí son los test rápidos. Obviamente en Argentina se pagan, aquí son gratis. Uno los pide por correo y te llegan a tu casa y te los haces. Sí, es un gasto para el gobierno, pero es un beneficio porque esa persona se identifica como positivo, se hace un test rápido, se aísla, llama al contacto
hay una app, avisa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Por supuesto que la positividad es de un 60% si una persona es asintomática y es de un 98% si la persona es sintomática, y hay que comprobarlo con una PCR, pero es un paso inmediato, muy fácil de acceder. Vienen de China, Argentina tiene excelentes relaciones con China, así que eso debería ser algo que el gobierno debería invertir, Seguro. es decir, proveer de test rápidos gratuitos para la población, ¿no es cierto? Claro. Que ya te digo, uno los pide por email y al otro día, yo los pedí un día domingo, a mí me llegaron el día lunes. Claro. Sí, es un gasto, pero necesario. Costo-beneficio. Totalmente. Sí. Marta, muchísimas gracias como siempre por hablar con nosotros. Bueno, un gracias. Cariño, gracias. Gracias por lo que haces. Y nos vamos a hablar con Hugo Pixi. Así es, de Inglaterra nos vamos a Argentina. Hugo nos escucha, muy buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros. Recién hablábamos de los números del día de hoy, cerca de 6.000 casos. ¿Cuál es el análisis, ¿no?, que hace de estos números que, bueno, por supuesto, siendo domingo siempre son un poquito más bajos, ¿no? Bueno, en primer lugar quería decirles que realmente Marta ha hecho mucho y nos ha ayudado muchísimo, Marta Cohen. Es una amiga de Trenquelauquen que siempre ha estado dispuesta a darnos una mano y tenemos una muy buena relación con